en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Gloria a Dios. Génesis, capítulo 12, versículo 1. Si ya lo tiene, hermano, vamos a dar lectura y vamos a orar. Amén. Dice así la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré, la tierra de Canaán. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has amado con amor eterno, porque ya nos has bendecido, Padre, con toda bendición espiritual en Cristo. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos, te tememos, Padre, te servimos, y todo es por tu gracia y misericordia, Señor. Padre, dice tu palabra que tú has comenzado una buena obra en tus hijos y que tú la vas a perfeccionar, tú la vas a completar, Señor. Creemos, Padre, que tú eres fiel y que ninguna de tus palabras caerá a tierra, sino que toda tendrá cumplimiento, Señor. Te pedimos, Padre, que nos sigas perfeccionando. Te rogamos que nos des sabiduría, que nos des crecimiento, que nos lleves a la madurez, que transformes nuestras vidas por medio de Cristo, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos vivir como hijos de Dios, haciendo tu voluntad, Padre, y no la voluntad de la carne. Padre, también está escrito que tú veniste a salvar lo que se había perdido. Te pedimos por aquellos que aún no nacen de nuevo, Señor, por aquellos que aún están muertos, ciegos, esclavos del pecado. Pedimos misericordia, Padre, para que sean introducidos en Canaán, en Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué estamos viendo, hermano? Diga, la tierra de Canaán. ¿Qué es la tierra de Canaán? Diga, la tierra de bendición. ¿Qué representa Canaán? Diga, Cristo. Cuando alguien ha entrado a Canaán, ¿a dónde vino? Diga, a Cristo. Y tiene a Cristo como su todo, diga, como su todo. ¿Cómo tiene a Cristo? Tiene a Cristo como su Dios, como su Señor, como su Padre, como su gozo, como su paz, como su pan de vida, como el agua que le sacia, como su roca, como su fortaleza, como su libertador, como todo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es alguien que ha entrado ¿a dónde? A Canaán. A Canaán. Él ya no ama al mundo, ya no ama al pecado, ya no practica el pecado. Ya el mundo no le angustia, no le oprime, el Satanás ya no le tiene esclavo, porque tiene a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿Israel entró a Canaán? Literalmente, sí. Literalmente sí entró. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios les prometió esa tierra y los llevó a esa tierra porque Dios es fiel. Pero espiritualmente, aunque dejaron Egipto, ellos seguían en Egipto. Seguían estando ciegos, muertos, y eran esclavos aún de Faraón. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí lo importante que yo tengo que saber es si realmente ya entré a la tierra de Canaán, si soy hijo de Dios, si realmente soy un creyente en Cristo. Porque dice la Escritura que muchos en aquel día le dirán Señor, Señor, pero jamás entraron a la tierra de bendición. Siempre fueron esclavos del pecado, porque Cristo les dijo, hacedores de maldad. Entonces es muy importante, hermano, que sepamos si realmente ya estamos en Canaán. Hace 15 días vimos que todo aquel que ha entrado a Canaán sabe que entró no por su propia justicia, ¿cuántos dicen amén? Sino por la justicia de Dios, que es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede atreverse a decir que se puede ganar la salvación o que Él está ayudando a Dios para obtener la salvación. Nadie. La salvación es gratuita por la fe en el Señor Jesucristo. Oigan, amén. Para que toda la gloria, ¿para quién sea? Para el Señor. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Amén. Hoy vamos a ver otro tema. Vaya usted aquí a Deuteronomio 4:37 y vamos a ver otra evidencia de los que han entrado a la tierra de Canaán. Es muy importante que yo sepa si realmente ya fui sacado de Egipto. Deuteronomio 4:37. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: y por cuanto Él amó a tus padres
escogió a su descendencia después de ellos y te sacó. ¿De dónde te sacó? De Egipto. ¿De dónde nos sacó? Yo tengo que tener la seguridad si realmente ya me sacó de Egipto. ¿Conocen amén? Porque aquí dice que ya nos sacó, ¿verdad? ¿Cómo nos sacó? Con su gran presencia y poder. A ver, todo aquel que diga ser cristiano, que diga que es salvo, que es hijo de Dios, que ha entrado a Canaán, tiene que saber que Dios lo sacó de Egipto con poder. A ver, ¿cómo te sacó? Tú no puedes decir, yo vine a Cristo porque un día vi cómo levantó a un paralítico y ahí vi el poder de Dios. No, de ese poder no está hablando. Está hablando del poder que vino a tu vida y te transformó de un vil pecador a un hijo de Dios. Que te sacó de las tinieblas, que te sacó de la religión, del amor al mundo y te trajo al reino de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver que el poder de Dios, hermano, consiste en ser trasladado de las tinieblas al reino de Jesucristo. Mucha gente va a ver señales y maravillas. De hecho, Israel vio señales y maravillas. Por muchos años, en Egipto vio las plagas que trajo Dios a los egipcios. ¿Cuántos amén? En el desierto vio 40 años las maravillas de Dios. Y sabes que jamás fue trasladado de las tinieblas al reino de Cristo. Jamás. Solamente vio el poder de Dios manifestado en milagros. ¿Cuántos amén? Pero jamás vio el poder de Dios manifestado en su vida. El poder de Dios abre los ojos, diga, abre los ojos. Y podemos decir como aquel ciego, era yo ciego, pero ahora veo. Ahora conozco el camino, la verdad y la vida. Ahora tengo la luz que me alumbra en este mundo, que es Jesucristo y su palabra. ¿Cuántos amén? El poder de Dios liberta, diga, liberta. Éramos esclavos, dice la Escritura. ¿Qué éramos? ¿Esclavos de qué? Del pecado. Del pecado. Aborrecíamos a Dios. Odiábamos a Dios. Violentábamos todos sus mandamientos, no los obedecíamos. Odiábamos a nuestro prójimo, le robábamos, le mentíamos, codiciábamos su mujer. ¿Qué poder me puede sacar de ahí? Diga, el poder de Dios. ¿Qué poder me puede sacar de ahí? El poder de Dios. El poder de los milagros y señales, vea, pare de sufrir y los ves. Ve a la iglesia católica y los ves. ¿Te sacan de las tinieblas? Ahora, dentro del cristianismo se está predicando ese evangelio. Ese evangelio de poder, de señales y milagros. Y toda la gente sigue en tinieblas. Dios te tiene que sacar de Egipto, digan, me tiene que sacar de Egipto. Y Egipto es figura de la esclavitud al pecado. ¿De qué es figura Egipto? Egipto es figura de amar al mundo, de amar la gloria de este mundo, la riqueza, los placeres que el diablo ofrece. Y de ahí solamente me puede sacar, diga, el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, te sacó de Egipto. ¿Cómo nos sacó? Con su presencia y su gran ¿qué? Poder. Para echar de delante de tu presencia. ¿Qué echó delante de nuestra presencia? Diga, naciones grandes y más fuertes que tú. ¿Qué echó delante de mí? ¿A cuántos de aquí los gobernaba la pornografía, la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo? ¿A cuántos nos gobernaba todo eso? ¿Era más fuerte que nosotros? ¿Sí? ¿O podías tú dominar sobre ello? No, me gobernaban. Éramos esclavos de la pornografía, no la podíamos dejar de ver. Éramos esclavos de la fornicación, del adulterio, no podíamos dejar de pecar. ¿Cuál es la evidencia de alguien que ha sido sacado de Egipto? Que el pecado ya no se enseñorea de él. ¿Nadie dice amén? Así lo dice la palabra. El que ya no está bajo la ley, el pecado ya no se enseñorea de él. Ahora, perfectamente no. Como cristianos seguimos pecando, pero no practicamos el pecado. Podemos caer como David, pero no podemos permanecer en el pecado. ¿Cuántos dicen amén? David cometió adulterio, pero no era un adúltero, ¿verdad que no? ¿Cuántas veces más cometió adulterio? Ya no cometió adulterio. Cometió el adulterio, vino el arrepentimiento, vino Dios, lo restauró, le hizo nacer de nuevo, le cambió el corazón, le dio el Espíritu Santo, y de ahí David aborrecía el pecado. ¿Qué hacía David después de ahí? Aborrecía el pecado, tenía temor de Dios, amaba a Dios, buscaba a Dios. El miércoles vimos un tema muy importante de por qué la gente sigue pecando.
Porque Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en ¿qué? Porque hay gente que se dice cristiana y sigue practicando el pecado. Porque no vela. No vela. El miércoles vimos que tenemos que ejercitarnos. Diga, tengo que ejercitarme. Tengo que aprender a hacer el hábito de congregarme siempre. A ver otra vez, ¿qué tengo que hacer el hábito? ¿Lo dice el Vicente o lo dice la palabra? No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios manda que nos disciplinemos? Amén. Dice, no te dejes de congregar. ¿Qué tengo que hacer? Ya tener el hábito de ¿qué? De congregarme, de venir a buscar la presencia, de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me está perfeccionando. ¿Cuántos dicen amén? Dice Dios, medita en mi palabra, ¿cuánto? Ejercítate, ejercítate, lee mi palabra, ponla por obra y te compararé a un hombre que está edificando su casa sobre la roca y aunque vienen vientos, no te mueve. ¿Cuántos dicen amén? Orad, ¿cuándo? Constantemente, sin cesar. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que aquellos que claman día y noche al Padre, ¿no te responderá? Dice la palabra. ¿No te responderá? ¿Verdad que sí? Entonces, Dios nos da todo, diga, nos da todo para vencer. Y la Escritura habla de vencedores. ¿Sabe qué es un vencedor? Un nacido de nuevo. ¿Qué es un vencedor? Primera de Juan, ¿quién vence al mundo? Nacido de nuevo, nacido de Dios. ¿Qué vence al mundo? Nuestra fe. ¿Conocen amén? Entonces, todo aquel que en verdad es hijo de Dios puede vencer sobre el diablo, el mundo, el pecado y todo lo que el diablo le ponga, puede vencer, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Conocen amén? Y si alguien no vence, ¿será un medio cristiano? ¿Será un cristiano derrotado? Hermano, los que se van a quedar no son cristianos. Las vírgenes, las 5 vírgenes insensatas, ¿por qué les llaman insensatas? Diga, sin entendimiento. ¿Conocían la palabra? No, sin entendimiento. Y yo hablo de conocer, de entender la palabra, no de saberse la Biblia, de conocer la palabra, de conocer la verdad, de andar en la verdad, de conocer a Cristo, de vivir en la presencia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿conocían ellas? No, les llamo como insensatas, sin entendimiento. ¿Y qué les dijo? Nunca os conocí. ¿A poco Jesús no conoce a sus ovejas? ¿A poco usted ve que hay una oveja que sea de él, pero no la conoce? ¿Usted ha leído que sus ovejas, qué dice? Yo conozco a mis ovejas y las llamo por su nombre. Y ellas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Dice la Escritura que el Señor conoce a los que son suyos. ¿Sí dice o no dice así? Y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Entonces es muy importante, hermano, que yo sepa si realmente ya fui sacado con poder de Egipto o aún sigo en Egipto, siendo esclavo ¿de quién? De Faraón. ¿Quién gobernaba al pueblo de Israel en Egipto? Faraón. Ahora, entonces dice ahí, echó de delante de nosotros, ¿qué echó? Naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte, ¿qué nos dio? La tierra por heredad como hoy. ¿A dónde entramos? Diga, la tierra de bendición. ¿A dónde entramos? A la tierra de bendición, la tierra donde hay leche y miel, donde hay palabra de vida. ¿Cuántos tienen a Cristo como su pan de vida? A ver. ¿Cuántos comen este alimento todos los días? Y se deleitan y se sacian con esta agua que sacia. Hermano, entre más estés en la presencia de Dios, menos te va a interesar el mundo. Más vas a entender el propósito de Dios que tiene en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? A ver otra vez, ¿qué vas a entender? El propósito que tiene Dios en mi vida. Hermano, el hecho de que estés enfermo, sin trabajo, como hijo de Dios, lo tenemos que entender. Es más, no es necesario ni decirle, Señor, ¿por qué? La palabra ya dice por qué. La palabra dice, por causa de mi nombre vas a padecer. ¿Cuántos dicen amén? Tu fe va a ser probada. Te voy a hacer a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Voy a quitar de ti
lo que no me agrada, tu orgullo, tu soberbia, tu confianza en ti mismo, tu altivez, ¿cómo creen que no lo va a quitar? Diga, metiéndome en necesidad, enfermedad. Hermano, la gente no quiere orar ahorita que está sano, pero ya cuando esté enfermo va a estar llorando y le va a estar rogando a Dios que le quite esa enfermedad. Ahora, aprende esto, a Dios no lo mueve tu lástima. Otra vez, el hecho de que llores y llorando le pidas a Dios, no creas que vas a mover a Dios lo mueve la fe. El miércoles veíamos algo muy importante, tu oración tiene que ser conforme a las palabras de Dios. Cada que te acerques a Dios, dile, tu palabra dice, Señor, que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Tu palabra dice, Padre, que tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tu palabra dice que tú das fuerzas al cansado, Señor, yo las necesito. Tu palabra dice que nadie me podrá hacer frente todos los días de mi vida, Señor. Tu palabra dice que no me dejarás y no me desampararás. Eso mueve a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No tu lástima, no tus razonamientos, no, la palabra de Dios. Y entonces estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver cómo Dios saca a Israel de Egipto. Vean cómo saca con el poder de Dios a Israel de Egipto. Miren, en Éxodo 3:7, Dios manda a Moisés y le dice, saca a mi pueblo de la esclavitud de Faraón. Éxodo 3, 7. ¿Ya lo tiene usted? Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Cómo está un pueblo en Egipto? Está afligido, tiene temor, angustias, dolor, amargura. ¿Por qué? Porque es esclavo de Satanás, que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Dios conoce tus angustias? Sí. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios manda a Moisés ¿a qué? A sacar a su pueblo. En el 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vaya usted a 3:16, en el 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto. ¿De dónde nos va a sacar? De la aflicción de Egipto. ¿A dónde? A la tierra del cananeo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel. ¿A dónde iban a ir? Al rey de Egipto. Y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora a camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. A ver, ¿cómo nos iba a dejar salir Satanás? Por mano fuerte. Hermano, el mundo está bajo el maligno. ¿Qué entiendes que el mundo está bajo el maligno? Dice por ahí que engañado, sí, el mundo está engañado, pero está gobernado por Satanás. Hay un poder invisible que el hombre no puede ver, pero dice la Escritura que el príncipe de este mundo gobierna sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que no conoce a Cristo está gobernado por Satanás. Está en Egipto y tiene por príncipe, por rey, a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo puede ver, porque dice la Escritura que le ha cegado. ¿Qué le ha hecho al hombre? Le ha cegado su entendimiento. El hombre tiene una mente entenebrecida. El hombre le llama bueno a lo malo, y a lo malo, ¿cómo le llama?
¿Qué hace que el hombre le llame bueno a lo malo? Diga, el poder de Satanás. ¿Qué hace que el hombre ame más el pecado que a Cristo? ¿Qué hace que el hombre ame más el pecado que a Cristo? Diga, el poder de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es posible que el joven rico, teniendo de un lado la vida eterna y del otro lado las riquezas de este mundo, prefirió las riquezas? ¿Cómo es posible eso, hermano? ¿Quién estaba en ese momento gobernando la vida del joven rico? Diga, el poder de Satanás. ¿Qué estaba gobernando su vida en ese momento? Hermano, tenemos que entender que estamos ante un ser que la Biblia le llama el hombre fuerte. ¿Cómo le llama? Y que tiene un poder sobre el hombre. El hombre es un títere para Satanás. Satanás le dice, emborráchate, y no puede decir que no. Satanás le dice, ve pornografía, y no puede decir que no. Satanás le dice, ve y acuéstate con aquella mujer, y no puede decir que no, porque es esclavo del pecado. Ahora, ¿qué poder te puede librar de ahí? Solamente el poder de Dios. Solo alguien más fuerte que Satanás, y el que es más fuerte que Satanás se llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero vaya viendo aquí, ¿Satanás nos iba a dejar ir tan fácilmente? No, hermano, Satanás tiene el poder de robar la semilla del corazón del hombre. A ver otra vez, ¿qué poder tiene Satanás? Vamos a verlo. Vaya usted a Lucas 8. Ahí aparte esa cita donde estamos, si quiere, a ver si regresamos. Lucas 8:12. Hay gente que ya no viene a la iglesia, no sé si se ha dado cuenta. Si es que ama a sus hermanos, usted sabe quién falta. ¿Sabe qué está haciendo este ser maligno con varias gente que ha escuchado la palabra? Lucas 8:12, ¿lo tiene usted? Les está robando la semilla. Miren, Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen. ¿Cuántos han oído la palabra? ¿Cuántos saben que aquí ha venido muchísima gente que ha escuchado la palabra? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? ¿Cuántos de aquí han invitado gente y la traen y escucha la palabra y parece que entiende y se emociona un ratito, llora, empieza a venir, empieza a congregarse y de repente dice, ya no quiero saber nada? No quiero ser religioso, no quiero ser hipócrita, creo que no puedo dejar el mundo. ¿Qué pasó en esta persona? Miren, los del junto al camino son los que oyen, ¿verdad que sí? Oyen. Y luego dice que viene ¿quién? ¿Y qué hace este ser? Hermano, ve ante qué ser estamos, ¿eh? Estamos ante un ser que la Biblia dice que es hombre fuerte, que es poderoso, pero nuestro Dios es más poderoso, es todopoderoso. Ahora, ¿qué hace este ser? Diga, quita la palabra del corazón. Hay gente que cuando está aquí escucha la palabra, entiende que tiene que amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, parece que lo entiende, sale de esa puerta y ¿qué hace Satanás? Le roba la semilla. Llega a su casa y sigue con su corazón amargado, orgulloso y quiere seguir viviendo a su manera y no le importa el juicio de Dios. Ahora, ¿quién nos puede sacar de ese poder? Jesucristo. Cuando Jesucristo viene, porque ahorita vamos a ver, cuando Jesucristo viene en la cruz y vence al diablo, Él me da autoridad para pisar escorpiones y serpientes. Y en ese momento Satanás ya no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios. Y entonces podemos entender la palabra, ser buena tierra y ponerla por obra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vean el poder de este ser maligno. ¿Cómo tiene la humanidad? Diga, la tiene ciega. La tiene muerta espiritualmente. Ahora, ¿la humanidad sabe que está ciega? ¿La humanidad sabe que está muerta? No, a Cristo le decían, ¿a poco dices que nosotros también estamos ciegos? Sí, pero porque dices que ves, te vas a quedar ciego. ¿Cómo decía? Ustedes están muertos en sus pecados y delitos. Pero el mundo no lo puede ver porque este ser maligno que hizo, cegó su entendimiento. Ahora, dice, vaya usted otra vez a Éxodo. Éxodo 3:19 leímos, ¿verdad? Dice que no nos va a dejar ir sino con mano ¿qué? Fuerte.
Pero yo extenderé mi mano. ¿Qué va a hacer Dios? Extender su mano. Y heriré a Egipto. ¿Cómo va a herir a Egipto? Con todas las maravillas que haré en él. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué hizo en ese tiempo? Diga, trajo plagas. ¿Qué hizo? ¿Qué pudo hacer todo el poder de Faraón y de su ejército contra el poder de Dios? ¿Qué pudo hacer? Nada. Y tenía más dioses, hermano. Tenía dioses de todos, para toda necesidad. Y fueron aplastados por el poder de Dios. Dice Romanos a Faraón, dice Dios que Dios levantó a Faraón, ¿para qué? ¿Para qué lo levantó? ¿Para qué lo puso como príncipe de este mundo? Para mostrar su poder. ¿Para qué levantó Dios a Faraón como príncipe de este mundo? Para mostrar su poder de Dios. Dios mostró su poder en este ser que se creía Dios, lo aplastó como a una mosca. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren, en Éxodo 12, 29, vemos que la última plaga fue que Dios destruye a todo primogénito, ¿verdad que sí? Mata a todo primogénito. Y entonces, ¿qué hace Egipto? ¿Qué hace Faraón? Diga, deja ir al pueblo de Israel. ¿Sí lo ha leído o lo leemos? ¿Cuál fue la última plaga? Diga la muerte de los primogénitos. Dios mandó a su ángel destructor y en una noche murió el hijo primero de cada familia. ¿Cuántos dicen amén? Y aún de los animales murieron. ¿Y qué hace ya después Faraón cuando en la mañana despierta y ve que su hijo ha muerto porque también murió el primogénito de Faraón? Vean lo que hace aquí ya Faraón. 12, vamos a leer ya nada más el 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese ¿qué? Un muerto, porque el primer hijo de cada familia, ¿qué le pasó? Murió. E hizo llamar Moisés a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. ¿Cómo soltó Faraón al pueblo? Diga, por medio del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si dice así, no dice así. Porque me ve así como que no me está entendiendo. Miren, vean lo que dice ahí, el 32. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos. ¿Y qué dice? Bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo. Vean, primero no los dejaban ir. ¿Y después qué hacían? Ya váyanse, dense prisa. Se dieron prisa a echarlos fuera de su tierra, porque decían, todos somos ¿qué? ¿Habían conocido el poder de Dios, sí o no? Sí, dijeron, no, su Dios nos vaya a matar, váyanse. Conocen amén. Ahora, ¿cómo es que Jesús te saca del poder de Satanás? Diga, en la cruz. ¿Dónde nos sacó? En la cruz. ¿Cómo es esto? Mire, ahorita lo voy a explicar. Vaya usted a Mateo 12, 29. Vamos a ver cómo Jesucristo ató al hombre fuerte. ¿Quién lo ató? Jesucristo. ¿Dónde le ató? Diga, en la cruz. En la cruz. Cristo vence a Satanás. ¿Dónde lo vence? En la cruz. ¿Cómo destruye el que tiene el imperio de la muerte? Por medio de su muerte. ¿Conocen amén? Mateo 12, 29. ¿Ya lo tiene usted? Aquí Jesucristo había echado fuera demonios. ¿Y de qué le acusaban a Cristo? Que lo sacaba por medio de ¿quién? Del demonio, ¿verdad que sí? Y Jesucristo les dice, si yo saco a los demonios por Satanás, entonces Satanás está dividido. Eso es ilógico. Un reino dividido no puede permanecer. Yo saco a los demonios. ¿Por qué decía que sacaba a los demonios? Diga, por el dedo de Dios. ¿Qué es el dedo de Dios? El poder de Dios, la autoridad de Dios. ¿Conocen amén? Entonces, ¿qué dice Cristo en el 29? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. ¿Cómo puede entrar alguien en la casa de este ser maligno y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá ¿qué? ¿Qué hizo Cristo con este ser? Lo ató. Y no es ese atar de ese falso evangelio que le echan cadenas, lazos y no sé qué tanto y lo amarran. No, no, no. Aquí atar, hermano, es someterlo. Diga, lo sometió a la autoridad de Cristo. ¿Cuántos amén? A ver, ¿qué es atar? Es someter, es someter.
Cuando alguien está atado a Satanás, ¿qué está? Está sometido al gobierno de Satanás. ¿Cuántos entienden eso, hermano? Por eso no es de que tú le digas al diablo, te ato. ¿Qué le estás diciendo? ¿Te someto? El diablo ya está sometido al poder de Dios. Si tú eres hijo de Dios, Él está bajo tus pies. Él nada tiene en ti. Él no gobierna tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿qué nos ha dado Dios? Autoridad. ¿Qué nos dio? Autoridad. El pecado ya no se señorea de nosotros. Satanás ya no gobierna nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vean cómo el hombre fuerte es atado. Y lo vemos aquí en Lucas 11:20. Lucas 11:20 vemos que Cristo es más fuerte. Y Él lo vence. Él lo somete para que deje ir a su pueblo ¿de qué? De su gobierno. ¿Lo tiene usted Lucas 11:20? Dice, mas si por el dedo de Dios he hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, ¿quién es el hombre fuerte aquí? El diablo. Guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, a ver quién es ese más fuerte, que él, ¿y qué hace? Le vence. Y cuando le vence, ¿qué hace? Le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Tú tienes que saber, hermano, que eras esclavo del diablo. Viene Jesucristo y lo vence en la cruz y te saca de las tinieblas y te traslada al reino de Jesucristo. Ahí actuó el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a demostrar cómo Cristo vence a través de su muerte en la cruz al diablo. Hebreos 2:14. Y aquí está claro que Él tomó forma humana para que a través de la muerte pudiera vencer al que tiene el imperio de la muerte. Gloria a Dios. Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, ¿quién es Él? Diga Jesucristo. Él también, ¿qué hizo? Participó de lo mismo. ¿Para qué tuvo que Él, siendo en forma de Dios, hacerse hombre? ¿Por qué tuvo que tomar forma humana? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Hermano, la Escritura dice que todo aquel que es vencido por alguien se hace esclavo del que lo venció. Cristo dice que todo el que peca se hace esclavo del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Adán y Eva pecaron. ¿De quién se hicieron esclavos? De Satanás. Cristo viene y nos redime. Diga, me redime. Me rescata. ¿Cómo me rescata? Con su sangre preciosa, con su vida. Él da su vida por mí. Él muere por mis pecados y en ese momento me saca de las tinieblas al reino de su luz. Ese es el poder de Dios. Cuando a alguien le revelan a Cristo, cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien tiene a Cristo como su Señor, como su Salvador, en ese momento él puede decir, yo era esclavo de Faraón, hoy soy siervo de mi Señor Jesucristo. Y fue trasladado ¿de dónde? De las tinieblas al reino de Cristo. Ahí dice, hermano, por medio de la muerte, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo? Dice, destruir por medio de la muerte al que tenía ¿qué? El imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? ¿A quién destruyó? ¿A quién sometió? Al diablo. ¿Y qué hizo en el 15? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida. ¿Cómo estábamos? Éramos esclavos. ¿Y cómo nos rescata Cristo? Por medio de su muerte. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, todo hombre tiene una deuda. Y mientras esa deuda no sea pagada, él sigue siendo esclavo de Satanás. ¿Quién pagó nuestra deuda? Por sus llagas fuimos curados, sanados. Todos nuestros pecados fueron puestos en Cristo. ¿Quiere leerlo? Vaya usted a Isaías 53:4. Isaías 53:4. ¿Cómo fuimos libertados? Diga, mi deuda fue pagada. Satanás ya no tiene ningún derecho legal. A ver otra vez, ¿qué derecho legal tiene Satanás sobre los hijos de Dios?
Ninguno. El acta de los decretos fue clavada en la cruz, ahorita lo vamos a ver. ¿Conocen amén? Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y aquí está hablando de nuestros pecados. ¿Conocen amén? ¿Qué llevó él? Nuestros pecados. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, ¿cómo le tuvimos? Por azotado y herido ¿por quién? De Dios, abatido. Mas el herido fue, ¿por qué fue herido? Molido, ¿por qué fue? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Antes éramos enemigos de Dios. Hoy, ¿por qué podemos llamarnos amigos de Dios, hijos de Dios? Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Conocen amén? Otra vez. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Qué puso Dios en él? Y en ese momento que Cristo muere, llevando todos nuestros pecados en la cruz, nos rescata del poder de Satanás. ¿Conocen amén? Dice Colosenses 2:13, vaya usted a Colosenses 2:13, y ahí dice que él despojó en la cruz a los principados, a las potestades. ¿Sí lo ha leído? Colosenses 2:13. Gloria a Dios. Dice así: y a vosotros, ¿cómo estábamos? ¿Cuántos de aquí sí han experimentado que estaban muertos y ahora están vivos? Tú no puedes decir, yo desde niño he sido cristiano, yo siempre he creído en Diosito, Diosito siempre me ha escuchado desde que yo me acuerdo. No puedes decir eso, porque el hombre nace muerto espiritualmente. ¿Cómo nace el hombre? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano nace muerto y ciego espiritualmente. No entiende las cosas de Dios, vive ajeno a la vida de Dios. Pero llega un momento en que Jesucristo en su misericordia le da vida, y en ese momento le son abiertos los ojos espirituales y puede ver a Cristo como el todo. ¿Cuántos en amén? Entonces, ¿cómo estábamos? Muertos en pecados y delitos, en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué hizo Dios? Os dio vida juntamente con él, ¿verdad? ¿Qué nos dio? Vida. Perdonándonos, ¿qué? Todos los pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. A ver, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Anuló el acta de decretos. Tú tenías una deuda que la paga del pecado es ¿qué? ¿Qué merecíamos? ¿Qué hizo el Señor con esa acta? La anuló. ¿Cómo estás ahorita delante de Dios? Justo, inocente, santo. Mi deuda fue pagada por mi Señor Jesucristo. Satanás ya no tiene ningún derecho legal sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Fue anulada el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué hizo? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? 15. Despojando a los principados. ¿Qué hizo? ¿Quiénes son aquí los principados y las potestades? Satanás y todos sus demonios. ¿Qué hizo con ellos? Los despojó, los sometió, les quitó toda autoridad sobre sus escogidos. ¿Qué hizo? Le quitó toda autoridad sobre sus escogidos. ¿Qué autoridad tiene Satanás ahorita sobre un verdadero creyente? Ninguna. Él nada tiene en mí. Él ya no es mi Señor. Él ya no me tiene como un títere. Ahora Jesucristo es mi Señor. Y lo dice la palabra, hermano. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Antes le servíamos al diablo, ahora servimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí donde están viendo usted un medio cristiano. Aquí usted está viendo aquí a un medio cristiano, uno que medio cree, medio carnal, medio salvo. ¿Está usted viendo aquí alguno así?
Aquí, mira, hermano, o estás en el reino de Satanás o estás en el reino de Cristo. No hay punto medio. O estás ciego o ves. O estás muerto o estás vivo espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? No hay medios esclavos, no hay medios vivos, no hay medios muertos, no hay medios ciegos. O eres ciego o ves. O sirves a Satanás o sirves a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? Hermano, se tiene que ver el poder de Dios en sus escogidos. A ver, ¿qué se tiene que ver? ¿Cuántos pueden decir, yo estaba muerto en mis pecados y delitos, pero ahora tengo vida? ¿Cuántos pueden, los que te conocen, realmente ver ese poder de Dios ya en tu vida? Y decirte, oye, tú antes eras drogadicto, antes yo te conocía que ibas a los bares, fornicabas, eras borracho. ¿Qué pasó? El poder de Dios me sacó de Egipto. No vayas a pensar, hermano, que fuiste tú el que eligió a Cristo y le diste la oportunidad de venir a tu vida. No, Cristo te sacó con poder de Egipto. No hay poder en el mundo que pueda sacar a un mundano a Cristo. No hay poder en el mundo. Solo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los alcohólicos anónimos y cualquier organización del mundo, religión, no te puede hacer libre. Solo aquel que dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí entiende que no hay poder en el mundo? Bueno, ahora, diga, el evangelio de Dios es poder para salvación. A ver otra vez, ¿qué es el evangelio? ¿Qué evangelio se está predicando ahorita? Evangelio, poder de Dios para sanación. ¿Sí o no se está predicando? Evangelio de Dios, poder para que seas rico, para que no seas pobre. ¿Ese es el evangelio de Dios? El evangelio de Dios es poder para salvación. Te tiene que quedar bien claro. Jamás le digas a una persona, ven a Cristo y se van a resolver todos tus problemas, ya no vas a padecer. No, vas a ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? Pablo no predicaba un evangelio de que jamás te ibas a enfermar o de que ibas a ser sano, no, de que fueras trasladado de las tinieblas a la luz. Vamos a verlo, hermano. Vaya usted a Hechos 26:15. Hechos 26:15. Gloria a Dios. Miren, aquí Pablo tiene un encuentro con el Señor. Pablo, antes de ser Pablo, que era Saulo, ¿quién lo gobernaba? Satanás. ¿A quién le servía? A Satanás, ¿sí o no? ¿O tienes alguna duda? ¿Verdad que no? Cuando se encuentra a Cristo, ve lo que dice. 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Vean, en ese momento Pablo estaba siendo trasladado de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de Cristo. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos. Vean para qué el evangelio que predicaba Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. A ver, hasta ahí, ¿cuántos ya entendieron? ¿Cuál es el evangelio? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. No para que sean sanados físicamente o tengan que comer o que vestir ese día. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros sí creemos en el poder de sanidad. Nosotros sí oramos por los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Y creemos que Dios en su voluntad puede sanarnos. No vaya usted a pensar que nosotros no creemos. Nosotros también oramos por los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Pero el evangelio es poder de Dios para salvación, para sacar a los que están en tinieblas al reino de Jesucristo, para abrir los ojos de los que están ciegos y puedan ver el camino que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, para que abra sus ojos, para que se conviertan ¿de dónde? ¿Dónde está el mundo? ¿A dónde se tiene que convertir? A la luz. ¿Quién es la luz? Cristo.
y de la potestad de Satanás. ¿Dónde está el mundo? ¿Bajo el poder de quién? De Satanás. ¿A dónde se tiene que convertir? A Dios, para que reciban por la fe. ¿Qué van a recibir por la fe en Cristo? Porque ahí dice, para que reciban por la fe en mí, en Cristo. ¿Qué reciben? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todas las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este es el evangelio de Cristo. Hermano, en internet, busca en YouTube el testimonio de la gente que se dice cristiana. Por ejemplo, Jesús Adrián Romero. ¿Cuántos han escuchado a este cantante? De hecho, sus cantos, hermanos, están por todo el mundo, por todas las iglesias, y todo podría decir que es un gran siervo de Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué la gente cree que es un gran siervo de Dios? A ver, por sus cantos. Porque dice, mira cómo lo usa Dios, ve las canciones que le da. Oye su testimonio de cómo vino a Cristo. ¿Sabes cómo esa persona vino a Cristo? ¿Alguien ha leído su testimonio? ¿Ha escuchado su testimonio? Él dice que un día llegó un joven a su casa a tocar y su mamá se estaba muriendo de cáncer. Y que este joven los invitó a la iglesia y fue la mamá y el Señor les sanó el cáncer. Como les sanó el cáncer, ellos son 10 hermanos y entonces los 10 hermanos se convirtieron a Cristo. Y ahora todos son cristianos y todos le sirven al Señor. ¿Fue trasladado de las tinieblas a la luz o vino porque vio una señal? Y luego en otra entrevista le dicen, le hacen una pregunta y le dicen, oye, ¿por qué ahorita ya muchos católicos se están convirtiendo a ser evangélicos? Y él dice, pues yo te voy a decir lo que pasó conmigo, dice, yo era católico, dice, y yo iba a la iglesia católica y yo siempre me sentí muy bien. A mí me agradaba ir a la iglesia católica y estar ahí, me agradaba, pero después me aparté, dice, y ya después un día llegué con un grupo de jóvenes y pues ahí me quedé. Pero yo no tengo nada de la iglesia católica, dice, para mí está bien. ¿Salió de las tinieblas? ¿Cuántos saben que la iglesia católica es la ramera que dice Apocalipsis? Es la iglesia idólatra. Falsos ministros, salvación por sacramentos. ¿Tú crees que esa iglesia es la iglesia de Dios? Pero ¿quién puede ver eso? Alguien que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz. Hermano, Jesús Adrián Romero, Cash Duna, Benny Hill, Ronnie Chávez, todos esos grandes siervos son ecuménicos. A ver, ¿qué son? Marcos Witt se reúne con la iglesia católica y los sacerdotes y dicen todos vamos a adorar a Dios porque Dios dijo que seamos uno. Pero dice la escritura que ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay? ¿A qué Dios adora los católicos? A Satanás. Escrito está que detrás de cada imagen está el diablo. ¿A quién adoran los católicos? Tú vas a estar con un católico adorando a Dios, él está adorando a su Dios y tú realmente estás adorando a tu Dios. ¿Qué comunión hay? No hay ninguna. Hermano, la persecución de los cristianos va a venir porque nos van a tener como intolerantes, como gente que no quiere unirse a ellos. Porque el anticristo lo que va a venir a hacer es a unir todas las religiones en una sola. Y ellos le llaman a eso la unidad, el amor, el compañerismo. Y Cristo no vino a traer, dice ahí, unidad, sino que espada. ¿No dice así? Él no vino a traer paz. ¿Qué vino a traer? Espada. Vino a dividir lo que es su pueblo y lo que no es su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vean, cuando tú oigas un testimonio, ¿por qué eres cristiano? Es que un día fui a la iglesia y me gustó un canto y sentí una paz y me gustó. No has salido de las tinieblas a la luz. Tu testimonio tiene que ser, yo estaba ciego, yo estaba muerto, practicaba el pecado, amaba al mundo, amaba el dinero, amaba los deleites, ahora amo a Dios. Ya me arrepentí, ya no practico el pecado, aborrezco el pecado, sirvo a Dios, amo a Dios, conozco a Dios, temo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un testimonio verdadero. ¿Se acuerda usted de Zaqueo? ¿Cuál fue el testimonio de que estaba en tinieblas y vino a la luz? A ver. ¿Qué era Zaqueo? Era un publicano. ¿Qué era Zaqueo? Era un publicano. ¿Qué era un publicano? Cobraba los impuestos. Trabajaba para Roma y le cobraba los impuestos a sus hermanos los judíos. Y les robaba. Les cobraba de más. Era un ratero. ¿Qué hace Zaqueo cuando tiene un encuentro con Cristo y lo saca de las tinieblas? Señor,
doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y a los que les he robado les doy 4 veces de lo que les he robado. ¿De dónde salió este hombre? De las tinieblas. Todo aquel que robaba y ahorita ya no roba es porque salió de las tinieblas. No es alguien que se está comportando bien moralmente, sabe que estaba en las tinieblas y que ahora está en la luz y que los rateros no entran al reino de los cielos. Por eso los cristianos ya no se roban la luz, pagan los impuestos y no le roban a su prójimo. Nadie dice amén. ¿Por qué? Porque ha salido de las tinieblas. El poder de Dios, ¿de dónde lo libró? Del poder de Satanás. Y si alguno sigue robando y predica y canta y sirve, ¿dónde está? ¿En las tinieblas o en la luz? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos tienen ese testimonio? Ahora amo a Dios. Antes amaba la televisión, las novelas, el fútbol, veía 5 o 6 horas en la televisión. Si jugaba la selección a las 2 de la mañana y estaba viendo el partido. Hoy no. Hoy mi prioridad, mi amor, mi tesoro es la palabra y Jesucristo. ¿Quién hace eso? El poder de Dios. ¿Quién hace eso? Hermano, la gente tiene que verte ya extraño. Oye, tú, ¿por qué eres así? ¿Por qué ya no dices groserías? ¿Por qué ya no vas al bar? ¿Por qué ya no mientes? Porque el poder de Dios vino a mi vida. Me transformó en una nueva criatura, me hizo nacer de nuevo. ¿Cuál es el amén? Hermano, la gente cuando habla, ¿sí te ve extraño o sigue platicando contigo normalmente? Te tiene que ver extraño, porque tu hablar para ellos es locura. Cuando veían hablar a los apóstoles decían, ¿y estos de dónde tienen tanta sabiduría? Si eran pescadores, gente sin estudio. ¿Cuál es el amén? Cuando estás enfermo, ¿cómo te tienen que ver? Diferente a los enfermos del mundo. ¿Cómo está un enfermo del mundo? A ver. Está triste, no tiene esperanza, por todo llora. Ay, pobrecito de mí, nadie me quiere, ni Dios, porque mira cómo me tiene. No, un cristiano enfermo dice, yo soy hijo de Dios, heredero juntamente con Cristo, me espera la eternidad con Jesucristo, tengo la paz de Cristo, el gozo de Cristo, la salvación, Cristo es mi fortaleza, mi escudo. ¿Cómo te ven? Y si empiezas a hablar así, ¿cómo te dicen? Este está loco. Se está muriendo y dice que es como más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un cristiano no da lástima. Un cristiano es evidencia de lo que es ser hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ese es alguien que ha pasado ¿de dónde? De las tinieblas al reino de Jesucristo. Porque el evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Colosenses 1:12. Aquí ya queda bien claro de dónde fuimos trasladados. Y tú tienes que saberlo. Yo fui trasladado de las tinieblas al reino de Jesucristo. Colosenses 1:12 y 13. ¿Ya lo tiene usted? Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo, ¿qué nos hizo? Aptos para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. ¿Nos va a librar o ya nos libró? ¿Cuál es la evidencia de un hijo de Dios? Ya me libró, diga, ya me libró. No me va a librar, ya me libró. ¿De dónde me libró? Ahí lea ahí lo que dice. Del poder de Satanás. Todo hijo de Dios tiene que decir, Satanás ya no gobierna mi vida. Él gobierna sobre los hijos de desobediencia. Yo soy obediente porque estoy en el reino de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿De dónde me libró? Del poder de Satanás. ¿Qué poder tiene Satanás ahora sobre mi vida? Nada. Ya Jesucristo lo sometió en la cruz. No tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios. Por eso es que somos más que vencedores en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, me libertó ¿de dónde? Del poder de las tinieblas. ¿A dónde me trasladó? La evidencia de un verdadero hijo de Dios que tiene a Cristo como su Señor. ¿Cómo tiene a Cristo? No como su Salvador y su proveedor nada más, como su Señor.
Es alguien que ya no anda en sus caminos, en sus pensamientos. Ahora le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la palabra le dice lo que tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que la palabra dice que nos amemos unos a otros? Si Jesús es tu Señor, ¿qué haces? Amas a tus hermanos, amas a tu esposa, amas a tus hijos, no engañas a tu esposa, no le robas a tu prójimo, porque tú amas. O haces lo que dice tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y el que no hace lo que dice el Señor, sigue en las tinieblas. ¿Dónde sigue? Sigue siendo gobernado por Satanás. Dice Jesucristo, perdona a los que te ofenden. ¿Qué tienes que hacer si eres hijo de Dios? Perdonar. ¿Por qué? Porque tú haces lo que tu Señor te dice. El Señor dice, ama a tus enemigos. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a mis enemigos. ¿Por qué? Porque Cristo es mi Señor y yo hago lo que dice mi Señor. No voy a empezar a razonar, pero ya viste, Señor, lo que me hizo, pero no te estás dando cuenta de cómo me trata. No, yo obedezco a mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, hermano. Yo quiero que quede muy claro de lo que es pasar de las tinieblas ¿a dónde? A la luz. Mira, Hechos 19:18. Hechos 19:18. Aquí vamos a ver a un grupo de personas que eran brujos, que practicaban la magia, que tenían libros caros en ese tiempo. Cuando vino el poder de Dios, ve lo que hace esta gente. Hechos 19:18. ¿Lo tiene usted, hermano? Hechos 19:18. Y muchos de los que habían creído, a ver, ¿qué habían qué? Creído. ¿Cuál fue la evidencia? Venían confesando y dando cuenta de sus qué. A ver, la primera evidencia de alguien que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz, ¿cuál es? Reconoce cuál era su condición antes de venir a Cristo. Señor, yo he pecado, he adulterado, he fornicado, he mentido, soy un pecador. Y confiesa, si dice así o no dice así. Luego en el 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y ¿qué hicieron con sus libros? ¿Delante de qué? Vean, dieron testimonio de haber sido trasladado de las tinieblas a la luz. Dice, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Les importó el valor de sus libros? Hermano, para ellos era su negocio. ¿Cuántos saben que un brujo se hace rico? Si lo sabe, usted no lo sabe. Los brujos se hacen ricos. Todos los artistas, los famosos, van a ver a los brujos, a que les hagan sus trabajitos para sus discos, para que sean famosos. Esa gente se hace millonaria. ¿Quién los puede sacar de ahí? Solamente Dios. Tú ve ahorita con un brujo y dile, ya deja de practicar la brujería, ya deja de hacer. ¿Y qué te va a decir? ¿Estás loco? Pues es mi negocio y me va bien. Pero si viene el poder de Dios, ¿qué hace esa persona? Puede dejar toda su porquería y venir al verdadero tesoro que es Jesucristo. ¿Cuántos amén? Pero ahí que vemos el poder de Dios. Esta gente practicaba la magia y cuando conoció a Cristo, todo lo tuvo por basura. Dijo, ¿de qué me sirven estos libros si ahora conozco el verdadero poder de Dios? ¿Qué conocieron en ese momento esa gente que practicaba el poder del diablo? El poder de Dios. Hermano, ¿qué es más poderoso? ¿Hacer que un pie crezca, hacer que esa silla se convierta en rana o sacar a un hombre del pecado? A ver. Porque ¿a qué le llama poder el hombre? ¿Cuántos han visto a estos magos que caminan sobre el agua, que se cortan un brazo, que caminan sobre los edificios? ¿Cómo tienen a la gente que los está viendo? Los tienen asombrados y dicen, ir al gran poder de Dios. ¿Ese es el poder de Dios? Hermano, en YouTube está lleno de gente que le crece un pie. Y toda la gente llora, ¡ay, le creció el pie a mi hija! Y aplauden y todo el rollo. Y siguen estando en tinieblas. Después de que les creció el pie, les predican que hagan pacto con Dios, que den su dinero para que los hagan ricos. ¿Cómo está esa gente? Está en tinieblas. Y luego les dicen, te vamos a sacar al demonio. Y empiezan ahí a sacar al demonio. ¿Cómo está esa gente? ¿A qué le llaman poder de Dios? ¿A que un pie creció? ¿A eso le llaman poder de Dios? El poder de Dios es ser trasladado de las tinieblas al reino de Jesucristo. Hermano,
el diablo va a quitar siempre la palabra y va a traer nada más las señales y milagros. Y el poder de Dios está en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, en la radio hay un programa donde solo te están vendiendo libros, 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 y están exaltando a ministros, a ministros, a ministros. ¿Ese es el evangelio? ¿Cuál libro es el que tendrías que tú ofrecer a la gente? A ver, ¿cuál libro? ¿Por qué la Biblia? Porque la palabra de Dios es perfecta y convierte el alma. ¿Cuántos dicen amén? Dijo Pablo, los encomiendo a Dios y a su palabra. O dijo, los encomiendo a Dios y a mi libro que escribí. ¿A qué los encomendó Pablo? Porque la palabra tiene poder, diga poder, para sobreedificarlos. ¿Por qué la gente está quitando la palabra y está vendiendo sus libros, sus métodos, liberación de demonios, métodos para esto? ¿Por qué? Porque está escrito, diga, está escrito. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. ¿Qué le dijo a Timoteo? Porque vendrá tiempo que la gente ya no querrá escuchar la palabra, sino que tendrá comezón de oír otras cosas. ¿Conocen amén? ¿Qué tiene ahorita los falsos cristianos? ¿Qué tienen ahorita? Tienen comezón. Yo quiero otro libro, este libro ya no me sacia, ya no me llena, yo quiero otras revelaciones, quiero la revelación de fulano, de sultano, quiero ver poder de Dios que caiga diamantes, oro. Tienen comezón. Y se van a amontonar falsos maestros que les van a hablar conforme a sus deseos, malos deseos. ¿Dice así o no dice así la palabra? Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El poder de Dios está en su palabra. La palabra de Dios es la semilla que te lleva a dar fruto en el reino de Dios. ¿Conocen amén? La sabiduría de Dios, ¿cuál es? Su palabra. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? ¿Cuál es el tesoro de Dios? Su palabra. ¿Dónde está el poder de Dios? Su palabra. ¿Cuál es la espada del Espíritu Santo? La palabra de Dios. ¿Conocen amén? Dios ha exaltado su palabra. Amén. Entonces vean aquí la diferencia. Ya vamos a ir cerrando. ¿Se acuerda usted de Moisés? ¿Moisés a qué renunció? Diga, a las riquezas, poderes y placeres de este mundo. ¿Cómo pudo renunciar a eso? Por el poder de Dios. Viene el poder de Dios a su vida y todo lo que le ofrecía el diablo dice, no sirve para nada. Yo quiero el reino eterno. El poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo. ¿Cómo era el apóstol Pablo? Era un hombre que odiaba a Cristo, odiaba a Dios y odiaba a los cristianos. ¿Sí o no? Los perseguía, los mataba, los hacía blasfemar. Cuando viene el poder de Dios, lo hace manso y humilde. Ama a la iglesia. Todo lo da, dice, todo lo sufro por amor a los escogidos de Dios. ¿Quién cambió a ese hombre? El poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Cuando tú conocías a alguien que lo gobernaba la ira, lo gobernaba el vino, la pornografía, y ahora es alguien que es manso, humilde, dócil, que ama a Dios, que habla de Cristo, que vive la palabra. Ese es el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo fue trasladado ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Hermano, vaya usted a Tito 3:3 y ya cerramos con esta cita. Se nos acabó el tiempo. Tito 3:3. Gloria a Dios. Tito 3:3. ¿Ya lo tiene usted? Tito 3:3. Porque nosotros también éramos. A ver, este es el poder de Dios en la vida de un verdadero creyente. Éramos, ¿qué éramos en otro tiempo? Éramos insensatos. No teníamos entendimiento en las cosas de Dios, ¿verdad que no? Vivíamos ajenos a la vida de Dios. ¿Cómo más éramos? Rebeldes. No nos sometíamos a nadie. Como hijos no respetábamos a los padres. Ahorita todo creyente verdadero, ¿qué hace? Se sujeta a los padres, ¿verdad que sí? ¿Qué hace todo verdadero creyente? Como gente inconversa, no nos sujetábamos a Cristo ni al esposo, ¿verdad que sí?
Pero ahorita verdaderas creyentes, ¿qué hacen? Mujeres, se sujetan a sus esposos, porque ya no son rebeldes, ¿verdad que ya no? Porque éramos, sí dice, no dice que éramos. Ahora, éramos extraviados, éramos esclavos, ¿de qué éramos esclavos? De concupiscencias y deleites diversos. Nos gustaba el pecado, el adulterio, fornicación, inmoralidad. Vivíamos, ¿cómo vivíamos? En malicia y envidia, ¿verdad que ya no? ¿No dicen amén? Éramos aborrecibles, aborrecíamos a Dios y al prójimo, y aborreciéndonos unos a otros. Pero ya no, diga ya no, porque fuimos trasladados de las tinieblas al reino de Cristo. Y si hay alguien aquí que sigue siendo rebelde, que no ama a Dios, que no sirve a Dios, que no teme a Dios, hoy es día de que nos arrepintamos. Vamos a orar. Te voy a pedir que te examines un minuto. No me digas que Dios te dio un coche, no me digas que Dios te dio un trabajo, que Dios te canceló una deuda, que Dios te usa poderosamente en tu ministerio. No me digas eso, ni le digas eso a Dios. Examínate si realmente has sido librado del poder de Satanás. Examínate cuánto aún gobierna Satanás tu vida. Examínate si el poder de Dios ha venido a tu vida y te ha trasladado de las tinieblas al reino de Cristo. Examínate si realmente ahora ves, si ahora vas por el camino de vida, si ahora Cristo es tu tesoro, tu Señor, tu Padre, tu Redentor, tu Salvador, tu paz, tu pan, tu gozo, tu fortaleza, tu escudo. Examínate. Examínate si sigues amando el mundo, porque quien ama al mundo no tiene el amor del Padre. Examínate, examinémonos, hermano, si realmente estamos en el reino de Cristo, si ahora hacemos lo que Él dice, si ahora realmente Cristo es nuestro Señor, porque a los hijos de Dios el pecado ya nos enseñorea de ellos. Padre, pedimos por aquellos que aún siguen practicando el pecado, que aún son gobernados por Satanás, que aún siguen amando este mundo, que aman más a sus esposos, su dinero, su trabajo que a ti. Pedimos misericordia por ellos, Señor. Pedimos por aquellos que aún están muertos en sus pecados y delitos, que están ciegos, que aún siguen robando, mintiendo. Pedimos misericordia, Padre. Hemos predicado el evangelio, Padre, de poder, aquel que libra a la persona de las tinieblas a la luz. Pedimos misericordia, Padre, por los que no han nacido de nuevo, para que sean trasladados a Cristo, a la tierra que fluye leche y miel. Padre, sigue edificándonos por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Sabemos que tu palabra nos santifica, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias por todo, Padre. A ti nos seguimos encomendando. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, hermano.